Hola, hola, buenas. El día de hoy vamos a resolver un problema de dinámica rotacional. Eh, este problema es bastante interesante porque ahora vamos a considerar, al igual que en el problema que se explicó anteriormente, la dinámica rotacional teniendo en cuenta los siguientes factores: que la polea, en este caso, es un disco el cual tiene masa y radio, y que además es necesario hacer combinaciones entre las ecuaciones de las magnitudes tangenciales como la velocidad y la aceleración y sus contrapartes en la parte, en el aspecto angular, que son la velocidad y la aceleración angular. Bien, en este caso vamos a describir el problema, al igual que en el problema, en el caso anterior, trabajando una parte que implica la dinámica traslacional, y tendríamos que en este caso observar también la parte rotacional al lado. Entonces, de esta manera vamos a poder comparar muy bien entonces los problemas en cuestión. Entonces, fíjense, vamos a leer. Un bloque de masa M1 se coloca sobre un plano inclinado con un ángulo θ respecto al horizontal, y ese bloque se encuentra unido por una pesa, con una pesa por medio de un cable, el cual debería pasar, o pasa, mejor dicho, por una polea de radio R y masa M. Esa cuerda, vamos a verificar que la condición en el que las tensiones eran iguales que ocurría en la dinámica translacional, en este caso no es posible. ¿Okay? La polea es un disco uniforme, como comenté anteriormente, de masa M, y claramente uno puede calcular el momento de inercia a partir de esos datos. En el caso del disco uniforme, el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es mu. Entonces hay que determinar con estos datos del problema la aceleración de la pesa y del bloque. Mucho cuidado, porque aquí vamos a trabajar o calcular la aceleración tangencial y la aceleración angular para que podamos tener un problema mucho más extenso y, y fácil de comprender. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre de solamente aquellos objetos que se están trasladando, y a la derecha vamos a colocar las ecuaciones, o digámoslo de esta manera, el contenido relacionado con la dinámica rotacional. Entonces, fíjense aquí. En el caso de la traslación, y a la derecha vamos a colocar rotación, vamos a separarlos con una línea aquí, para que podamos ver paralelamente lo crucial del problema. Aquí estaría la parte rotacional. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para los objetos que están en traslación. Entiéndanse los dos bloques. Si la polea tuviese la opción de trasladarse, también debería estar incluida esa ecuación allí. Afortunadamente, en este caso, esa polea no se traslada, sino que simplemente rota, porque un eje
de rotación como tal pasa por el centro de la misma y se descarta la ecuación traslacional para la polea. ¿Okay? El diagrama de cuerpo libre del objeto número 1, que es el bloque que está en el plano inclinado. Esto es muy sencillo porque ya lo hemos trabajado en clase. Observen que tengo la normal, el peso. Vamos a colocar vectores para indicar que estamos trabajando con magnitudes vectoriales. Tenemos una fuerza de roce que en este caso vamos a suponer que el bloque 2 es el que tiene mayor inercia. ¿Okay? Si eso es así, entonces la fuerza de roce en este caso va a actuar en el sentido contrario al movimiento. Y tenemos otra fuerza que es la que provoca en sí el movimiento hacia la derecha o hacia arriba, en este caso del bloque, que es la tensión 1. Observen que ya no hay más fuerzas presentes en ese bloque. Vamos ahora con el número 2, diagrama de cuerpo libre del objeto número 2. Y es la pesa que está moviéndose hacia abajo. Observen que en este caso tendríamos la tensión 2 y el peso. Aquí vamos a suponer que todas las fuerzas que vayan en la misma dirección del movimiento o en el sentido del movimiento van a ser fuerzas positivas. Es decir, la tensión 1 y el peso 2 van en la dirección positiva del movimiento. Entonces, esas fuerzas son de valor positivo. Sin embargo, la fuerza de roce, la tensión 2 y la proyección del peso en el eje X son fuerzas negativas. Entonces, en este caso, como van en el sentido contrario al movimiento, se les debe adjudicar un signo menos a cada una de ellas. ¿Okay? En el caso de la rotación, vamos a tener en cuenta, esta parte no la vamos a desarrollar todavía, pero sí la vamos a plantear, que tenemos lo siguiente. Fíjense que desde el punto central tenemos un brazo asociado a R1, a la tensión 1, y también tenemos un brazo asociado a la tensión 2. En este caso, esto que estoy dibujando acá sería T2 y en este otro caso tendríamos entonces T1. Esta parte del producto vectorial hago en un momento. Lo que quiero indicar acá es que a raíz de este origen que se encuentra acá, por donde pasa el eje de rotación, entonces tenemos dos brazos los cuales se miden a partir del eje de rotación. Esto sería un vector, recordemos, este es otro vector. Y aquí me faltaría T1. Aquí nos falta otra fuerza, que es precisamente el peso de la polea. Sin embargo, el peso de la polea en este caso no genera torque, ya que se entiende que el peso se ubica en el centro geométrico del disco. Entonces, la fuerza del peso está concentrada en ese punto, por tanto, el brazo sería cero.
Importante esa acotación. Bueno, fíjense ahora que lo que nos queda es utilizar lo observado en los diagramas de cuerpo libre en traslación, y podemos decir también que en el caso de la rotación también hay un diagrama de cuerpo libre en el cual estamos indicando los vectores fuerza y los vectores brazo. Entonces, en este caso, para la parte traslacional, ¿qué tenemos nosotros? Fíjense, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a tener mucho cuidado acá porque hay que tener en cuenta dos cosas. Fíjense, aquí yo voy a colocar con el número 2 la ecuación asociada a las fuerzas que actúan sobre el bloque M2. Y aquí vamos a indicar con el número 1 las ecuaciones en el eje X y en el eje Y de las fuerzas asociadas al primer bloque. Nosotros podríamos colocar acá, este no es eje, no estoy colocando en el eje X, bueno, en el eje X la sumatoria de fuerzas es 0. Esto es para el número 2. ¿Por qué? Porque se supone que este eje es X y este eje es Y, y como podemos observar, en el bloque número 2 solamente actúan fuerzas en el eje Y. Sin embargo, en el caso del primer bloque, actúan fuerzas en ambos ejes, tanto en X como en Y. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el eje X tenemos tensión 1, aquí estaría la PY, aquí estaría la PX. Recordemos que este ángulo es el ángulo que aparece en la base que yo tengo acá. Y aquí tendríamos, fíjense, T1 menos PX1, fuerza de roce y ya. Entonces aquí tendríamos T1 positiva menos P1X menos fuerza de roce, y eso es igual a masa 1 por aceleración 1. Fíjense que no actúan más fuerzas en el eje X. En cambio, en el eje Y tenemos normal menos P1Y es igual a masa 1 por aceleración en Y, pero como el bloque número 1 no se mueve en Y, por tanto su aceleración es 0, y eso quiere decir que normal menos P1Y es igual a 0. Bien, entonces ya tenemos una, dos, tres, cuatro fuerzas, pero en el caso del bloque número 1 tengo normal y PY y fuerza de roce PX1 y tensión 1. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre del bloque número 2. P2 menos T2 igual a masa 2 por aceleración 2. Vamos a indicar aceleración 1 y aceleración 2 con subíndices distintos para establecer que estamos trabajando ecuaciones diferentes. Ya después vamos a hacer las respectivas simplificaciones para poder escribir más compactas las ecuaciones. Entonces ya tenemos las ecuaciones de traslación. Observen que en este caso tengo cuatro incógnitas, A1, A2, T2 y T1. Como tenemos dos ecuaciones y cuatro incógnitas, necesitamos otras ecuaciones para hacer el sistema compatible.
¿De dónde nosotros encontramos esas ecuaciones? De la parte rotacional. Entonces acá, en la rotación, nosotros tenemos lo siguiente. El torque alrededor de cero. Vamos a colocar aquí primero la ecuación vectorial y después hacemos la respectiva indicación de las relaciones. Entonces, fíjense que acá tenemos que hacer el producto vectorial. Vean que en el caso de la primera multiplicación tengo R1, T1 y acá tengo R2 y T2. Si nosotros recordamos la regla de la mano derecha, colocamos la palma sobre el primer vector y enrollamos los dedos en dirección del segundo, el pulgar nos va a indicar hacia dónde va el torque. Fíjense que la palma la coloco sobre R1 y voy en el sentido de T1. Y acá ocurre algo parecido. R2 buscando a T2. Entonces aquí tenemos dos momentos con signos contrarios. Aquí es importante primero verificar que R1 cruz T1 es de signo contrario a R2 cruz T2. En este caso, T2 es la fuerza y la R es el brazo que aparece con el R flecha. Entonces, es necesario establecer las direcciones de los momentos. Si el momento sale del pizarrón, entonces lo vamos a indicar con un torque negativo y en el caso que esté entrando el pizarrón, es decir, el pulgar entre a la página, el torque sería positivo. Piense que R2 por T2 me está dando positivo. R2 por T2, porque la punta de la flecha o el pulgar entra a la hoja del papel y R1 por T1 apunta hacia nosotros. Entonces, el que está a la izquierda es la punta de la flecha. Y en este caso estaríamos indicando que nuestro torque es menor que cero. Por tanto, la ecuación, hay una cosa que quiero acotar también acá, el torque en ambos casos está dirigido en K, en el eje positivo o en el eje negativo de la Z. ¿Ok? Entonces, ese torque estaría en K. Pero bueno, fíjense aquí ahora que después de haber hecho esa respectiva explicación, podemos observar que el torque alrededor de cero sería igual a ¿quién? A R2 por T2 menos R1 por T1 y eso es igual a I por alfa. Pero como los dos brazos son iguales, entonces me queda que R es factor común de T2 menos T1 igual a I por alfa. Recordemos que R2 es igual a R1 y eso a su vez es igual a R, es decir, al radio del disco. Y fíjense que aquí ya tenemos una nueva ecuación. T2 menos T1 es igual a, fíjense, a I por alfa
entre R. ¿Por qué? Porque el R que estaba multiplicando a T2 menos T1 pasa dividiendo. Perfecto. Y aquí tenemos entonces una tercera ecuación. Aquí tendríamos una primera y tendríamos una segunda. En este caso hay que tener cuidado porque n menos P1y igual a 0 la vamos a necesitar porque a partir de esa ecuación, esta que voy a colocar aquí en asterisco, es la que me va a permitir calcular la fuerza de Ross. Pero fíjense que ahora tenemos una nueva ecuación, simplificamos T2 y T1, pero tenemos alfa. Y alfa también es una incógnita. Entonces, quiere decir que hasta los momentos tenemos 3 ecuaciones y 5 incógnitas. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar una nueva ecuación para terminar de compaginar todo? Esta ecuación que tengo acá, que me relaciona la aceleración angular con la aceleración tangencial. Esa ecuación que ustedes están viendo aquí, la número 4, es la que yo voy a utilizar para ir desarrollando el problema y finalmente llegar a una solución. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo siguiente. T1, vamos a poner aquí luego, T1 menos P1X menos fuerza de roce es igual a masa 1, aceleración 1, P2 menos T2 es igual a masa 2 por aceleración 2, T2 menos T1 igual a el momento de inercia de la polea, ojo, alfa de la polea entre el radio de la polea y la nueva ecuación es A igual a alfa por R. Aquí voy a colocar alfa P, alfa P, alfa P, porque quiero que se vea que las dos últimas ecuaciones están relacionadas con las rotaciones, ¿ok? Es decir, la dinámica rotacional. En este caso, debemos tomar en cuenta que observen esta situación que es muy importante. La aceleración 1 es igual a la aceleración 2, que es igual a la aceleración tangencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración resultante de la sumatoria de fuerzas en el eje X del bloque 1 y también la sumatoria de fuerzas en el eje Y del bloque número 2, esa aceleración, la cual se llama aceleración tangencial, es la misma aceleración tangencial que tendría un punto ubicado en el borde del disco. Es decir, si tú colocas un chicle en el disco, en el borde del disco, vas a ver que la aceleración tangencial que en ese momento se está generando en el disco, en el borde del disco, es la misma aceleración que siente el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, esas tres aceleraciones son iguales. Y esto quiere decir que la aceleración A es la aceleración tangencial del sistema. Entonces, de golpe y porrazo, nos quitamos de encima A1, A2 y la aceleración de la polea porque va a ser la misma. Y como ustedes pueden observar acá, además, se eliminan tensiones porque son de igual magnitud y signo contrario. Y como ustedes pueden observar,
el movimiento del sistema va a depender de las fuerzas externas como debe ser. Es decir, de P2, de P1X y de la fuerza de roce. Nosotros hemos comentado en clase que las tensiones y la normal son fuerzas de reacción y las fuerzas de reacción no pueden aparecer como parte de la respuesta del problema. Es decir, esto quiere darnos a entender que si al sacar mi cuenta, por ejemplo, me sobrevive la tensión y esa tensión está y la aceleración está en función de la tensión, tengo que revisar la cuenta porque significa que hice algo mal. Y tampoco puede depender de la normal, porque son fuerzas de reacción. Entonces, esto es importante porque a la hora del cálculo, insisto, la aceleración solamente debe depender de las fuerzas externas del sistema, es decir, una fuerza de roce, un peso, una fuerza que provoca el movimiento del bloque, algo que lo empuje, etc. Aquí es importante destacar que la aceleración angular al hacer el despeje sería AP entre R. Y como dice el comentario, alfa P sería AP entre R y AP es A. Entonces, aquí sería M1 por A, aquí sería M2 por A, y acá sería, mucho cuidado con esto, fíjense, I por A entre R por R, te queda R al cuadrado. Y ya está. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, fíjense que lo que vamos a tener es esto. P2 menos P2X menos la fuerza de roce es igual a ¿quién? Paréntesis, M1 más M2 más, fíjense que aquí tendría I entre R cuadrado. Aquí ustedes pueden tener una duda razonable y es ¿cuáles son las unidades del cociente I entre R cuadrado? Bueno, las unidades deben ser de masa, porque si M1 tiene unidades de masa y M2 tiene unidades de masa, eso quiere decir que I entre R cuadrado debe tener, cuando hagamos la respectiva simplificación, debe tener unidades de masa. Y efectivamente es así. Entonces, podemos concluir que la aceleración tangencial del sistema es igual a ¿quién? A el peso del bloque 2 menos, aquí va P1X, disculpen, menos P1X menos fuerza de roce entre M1 más M2 más el momento de inercia entre el radio de la polea al cuadrado. Si a nosotros nos dan los valores numéricos, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir y ya obtenemos el problema. Vamos a hacer una pequeña pausa para que cada uno de ustedes revise las cuentas del problema. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, como yo he comentado en videos anteriores, hacemos una pausa, retrocedemos, hacemos por nuestra cuenta las cuentas y continuamos con el problema como tal. O simplemente hacemos la pausa, tenemos un papel al lado con un bolígrafo, con un lápiz, planteamos el sistema de ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre en traslación y el diagrama de cuerpo libre en rotación, colocamos nuestras ecuaciones de la parte traslacional, colocamos nuestras ecuaciones de la parte rotacional y después de allí
empezamos a colocar las ecuaciones en un sistema con esta llave que ustedes están viendo allí y empezamos a eliminar términos. Entonces vamos a hacer esa pequeña pausa en el video, verificamos las cuentas y regresamos con la parte final del mismo. ¿Sí? Bien, luego de haber hecho esa verificación de las cuentas, lo que nos queda simplemente es sustituir los datos para encontrar la solución. La ecuación con la cual vamos a trabajar es esta, porque esta es la que se obtuvo a partir de combinar las ecuaciones anteriores. Entonces vamos a retroceder y vamos a trabajar sobre este lado precisamente. Bueno, retomamos aquí la idea. Vamos a recordar entonces que haciendo la parte que tiene que ver con trigonometría, P1X sería P1 por el seno del ángulo. Recordemos que la fuerza de roce es igual a mu por la normal y en este caso mu era PY. Recuerden que todo lo que estamos viendo acá o haciendo viene de aquí, de este diagrama de cuerpo libre, ¿ok? P1X vendría siendo el cateto opuesto, PY, P1Y, disculpen, sería el diagrama de cuerpo libre del P1Y, sería la fuerza en el eje Y, la proyección del peso en el eje Y. ¿Qué sería el cateto adyacente? Entonces, en este caso sería mu P1 por el coseno del ángulo. Recordemos que P1 sería M1 por gravedad. Entonces, ya tenemos P1X, ya tenemos la fuerza de roce planteada. El momento de inercia del disco, si uno busca por tablas, es igual a un medio de la masa, en este caso del disco, por el radio al cuadrado. Y entonces, al sustituir, ¿qué nos queda? Bueno, mucho cuidado acá. A es igual, fíjense que P2 sería M2 por gravedad menos M1 por G seno del ángulo menos M1. Vamos a colocar primero el mu M1 G coseno del ángulo entre quién, fíjense, M1 más M2 más el momento de inercia es un medio de mr cuadrado. R cuadrado se va con R cuadrado y nos queda un medio de la masa. Aspecto importante de acá. Fíjense que este problema requiere un poquito más de razonamiento. Bueno, ya esto es la respuesta, por cierto. Este problema requiere un poquito más de razonamiento por lo siguiente. Hay una parte rotacional proporcionada por el disco y esa parte rotacional proporcionada por el disco es el término que aparece abajo con un medio de m. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, observen que las fuerzas que tienen que ver con la proyección del peso en el eje X y la fuerza de roce, lo que hacen es que el objeto indicado por M2 vaya más lento. Y observen, como les hice el comentario anteriormente, la aceleración solamente está dependiendo de las fuerzas externas. Entiéndase, peso, fuerza de roce y cualquier fuerza que empuje el bloque. Vean que por ningún lado aparece la normal, ni la tensión,
Es decir, aquellas fuerzas de reacción no aparecen allí. Arriba tienen masa por gravedad, abajo tienen sumatorias de masa. Las unidades de masa se simplifican y se está quedando todo en función de la gravedad. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Con este problema podemos calcular que la aceleración angular por medio de alfa igual a A entre R, y podemos también calcular el valor de las tensiones. ¿Cómo calcularíamos el valor de las tensiones? Bueno, ya conocido A, lo que hago es simplemente sustituir esa aceleración en la ecuación número 1 y la ecuación número 2, y de esa manera despejo las dos tensiones incógnitas del problema. Bien, jóvenes, esto era todo. Bueno, jóvenes y personas interesadas en el tema. Esto era toda la explicación del problema. Si el video te gustó, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que en el momento que yo monte o cargue un video nuevo del tipo educativo, puedas estar pendiente y echarle una ojeada. Si te gustó el video y la explicación y el canal, puedes sugerir el mismo con otros compañeros para que de esta manera la comunidad que le interesan los problemas de física de este canal pueda seguir creciendo. Agradecido a todos por su asistencia, por observar el video, y muchas gracias por todo. Estaremos en contacto y un fuerte abrazo para todos. Un saludo.